Bienvenidos al primer módulo de la responsabilidad extracontractual del Estado, que hemos denominado precisamente así, responsabilidad extracontractual del Estado. Veremos un poco de los antecedentes de este concepto que, si bien ha sido, digamos, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia colombiana en la actualidad, es al mismo tiempo un criterio o un concepto bastante novedoso en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1886, este concepto de que el Estado tuviera responsabilidad por su actuar frente a sus asociados, frente a los particulares o a los ciudadanos, no existía. Y digamos, con los antecedentes de la legislación y del derecho francés, se incluyó este concepto que ha sido bastante revolucionario en nuestro ordenamiento jurídico con la Constitución de 1991. Esta Constitución, ustedes saben que desarrolla, digamos, como preceptos filosóficos bastante disruptivos con lo que conocíamos de la Constitución del 86, que era una constitución, digamos, como bastante conservadora, estática, y que llevaba mucho tiempo rigiendo un Estado que estaba ya requiriendo muchos cambios en términos de derechos sociales, de derechos económicos, incluso de derechos civiles y políticos, por más de que en la segunda mitad del siglo pasado eso se estuviera dando, digamos, como de alguna manera de facto. El texto constitucional era imposible de cambiar. Esa era una como de sus principales características. De ahí que se deriva entonces todo el movimiento que ustedes conocen de la séptima papeleta y se conforma entonces la Asamblea Nacional Constituyente, y de ella surge la Constitución de 1991, que además de proclamar que somos un Estado social de derecho, que tiene todo que ver con cada uno de los temas que vamos a ver a lo largo de todos los módulos, ¿sí?, de todo este curso, también sienta las bases de otro tipo, digamos, como de situaciones que hacen al Estado hacerse cargo, digamos, como de diversidad de responsabilidades, responsabilidades económicas, responsabilidades ambientales, ¿sí? Y en este caso, también la responsabilidad extracontractual que se deriva por el actuar de sus agentes. Esto se consagra en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. El artículo dice así, artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Acá vemos los principales elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado que ya vamos a desarrollar un poco, digamos, como de manera más amplia. Entonces, veremos que lo primero que menciona el artículo es la responsabilidad patrimonial. Esto se refiere a las consecuencias económicas que se tienen para el Estado en virtud de sus actuaciones u omisiones. Estas reparaciones económicas, digamos, fue como lo principal que se contempló dentro del artículo 90, sin embargo, con el desarrollo jurisprudencial de la responsabilidad extracontractual del Estado, podemos ver que en la actualidad la forma de reparación no necesariamente, o digamos no exclusivamente mejor, es patrimonial. También hay otro tipo de actuaciones positivas que se le imponen al Estado en los fallos judiciales para la reparación de las víctimas de las acciones u omisiones que ha tenido el Estado y que producen un daño antijurídico. Entonces, esto nos lleva al segundo elemento, que es el daño antijurídico. Ustedes se preguntarán, pues, ¿esto a qué hace referencia?
podría uno pensar en términos de derecho penal, pero el daño antijurídico se refiere es más a lo que está cercano al derecho administrativo y es la definición, digamos, como doctrinaria y jurisprudencial que conocemos, es que el daño antijurídico es un perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar. Pero esto, ¿a qué se refiere, cierto? La Corte Constitucional ha dicho, es la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de soportar, por la cual se reputa indemnizable. Hay cargas jurídicas que nosotros soportamos, por ejemplo, las cargas fiscales de impuestos, ¿sí? Pero hay otras que no son, digamos, del debido actuar del Estado, y ahí es cuando se tornan antijurídicas y por las que el Estado entonces debe responder por los daños causados. El segundo, digamos, más bien el siguiente elemento es la imputación al Estado. Vimos que el daño antijurídico es el primero y el segundo es la imputación al Estado, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Que debe entonces provenir, el daño generado, el daño causado, debe provenir de una acción o una omisión de una autoridad pública. La autoridad pública no la debemos pensar necesariamente como digamos, como una entidad en términos así filosóficos borrosos, sino que se materializa a través de los agentes, ¿sí? O sea, de las personas que representan a esa autoridad pública. Los trabajadores, los contratistas, los funcionarios, cualquier otro tipo de figura que relacione a una persona con una entidad pública y que en virtud de esa representación de la autoridad, pues genere el daño antijurídico. De allí que entonces la responsabilidad extracontractual tenga entonces estos elementos, que es la responsabilidad patrimonial, que ya les dije que no solamente es pecuniaria, sino que jurisprudencialmente ha evolucionado en otro tipo de acciones reparadoras, si quisieran, pensando ustedes en términos de justicia restaurativa, por ejemplo, ¿sí? Segundo, los daños antijurídicos. Y tercero, que estos sean atribuibles a la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces, este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues ha tomado gran relevancia jurídica desde su contemplación en la Constitución del 91, pues ha sido la jurisprudencia quien se ha encargado, digamos, como de robustecer y desarrollar este principio de responsabilidad del Estado que se refleja constitucionalmente. Y se han sentado entonces, digamos en ese sentido, unas tímidas, si se quiere, bases normativas, pues el grueso del tema se ha desarrollado vía jurisprudencial en los tribunales, tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado. Más en el segundo, pues el Tribunal de Cierre Administrativo es quien tiene la competencia para resolver pues estos temas que son netamente de derecho administrativo. Ya veremos un poco más esto. Y entonces, digamos que el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado sienta sus bases en diferentes principios. Veremos, por ejemplo, el principio de legalidad, ¿sí? Y en el deber de garantizar los derechos fundamentales por parte del Estado. Estos son, digamos, los dos principios sobre los que se fundamenta la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Por qué? Pues otra de las cosas que acabamos de hablar de la Constitución del 91 es el Estado social y democrático de derecho que está contemplado en el preámbulo. Como parte de ser un Estado social está el tema de la responsabilidad y de las cargas que tiene el Estado o de las obligaciones que tiene el Estado frente a sus particulares. Estas se reflejan ¿en qué? Pues en medidas de ordenamiento jurídico, de protección de sus derechos, de garantía de sus derechos y de acciones positivas para que todo esto se realice a través bien sea de políticas públicas o, bueno, pues como por mencionar alguna. En esa misma medida en que el Estado debe salvaguardar y garantizar
los derechos fundamentales y los derechos constitucionales de los asociados, pues en esa misma medida es que se toma el rasero para generar la responsabilidad cuando esto no se cumple. Cuando esto no se cumple, pero por la generación de un daño antijurídico, ¿sí? Es decir, que la entidad no actuó como debía actuar o no tuvo el cuidado que debía tener y esto repercutió en un daño antijurídico frente a los particulares, uno o varios, ¿sí? Dicho esto, entonces, volviendo al tema de las dos cortes, tampoco ha sido como un tema pacífico entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, ni siquiera al interior del mismo Consejo de Estado, porque desde la expedición de la Constitución del 91 a la fecha, ha variado la forma en que se analiza digamos como este fenómeno de la responsabilidad. De hecho, ha habido consejeros de estados que han sido reconocidos internacionalmente por sus aportes al desarrollo teórico de la responsabilidad extracontractual del Estado. Gozamos con esa, digamos, con esa reputación. Entonces, antes de entrar a revisar los elementos que se han tenido en cuenta jurisprudencialmente, quiero hacer una precisión importante y es que si bien no es pacífico el análisis de los elementos o no ha sido pacífico, sí ha sido inmutable, digamos, sí ha mantenido su misma línea de severidad la forma en que las Cortes analizan y juzgan estos casos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Pues se preguntarán por qué. No solamente por las repercusiones que tiene esto en la, podemos decir, en la legitimidad del actuar estatal, ¿cierto? Sino también porque como la principal consecuencia de esto es la responsabilidad patrimonial, es decir, que el Estado debe pagar y debe indemnizar a las personas que se vieron afectadas y menoscabadas en sus derechos por su acción u omisión. Entonces, la secuencia de sentencias falladas en contra del Estado, pues a largo plazo, de hecho ya sucede así, pues pueden generar dificultades fiscales que pueden alterar el marco fiscal, no solamente de mediano, sino también de largo plazo. Por lo tanto, son temas supremamente álgidos y delicados que se deben considerar en los tribunales, porque no es solamente, digamos, el reconocimiento de la responsabilidad, sino las implicaciones que tiene para el Estado, pues hacerse responsable de sus acciones u omisiones. En este caso, lo que tiene que ver con el erario. Les había dicho que la jurisprudencia tiene diferentes o ha analizado diferentes elementos en estos casos a lo largo, digamos, de los años desde la expedición de la Constitución del 91. En algunas oportunidades analiza 2, en otros casos 3 y en otros casos 4, y eso lo podrán ver ustedes a lo largo de los fallos. Se los voy a mencionar para que en el momento en que pues, ustedes los encuentren por ahí no se les hagan muy extraños. Entonces, el primero es el daño, el segundo es la imputabilidad, el tercero es la antijuridicidad y el cuarto es el factor de riesgo o de daño especial. Entonces, volviéndonos al primero, que será el daño, entendemos el daño entonces como la efectiva existencia de un perjuicio o menoscabo en los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos, que pueden ser de orden material o de orden inmaterial. Entonces, esto se puede ver en los derechos fundamentales en específico, en general, o si pensamos, por ejemplo, en un daño patrimonial de manera más específica, podríamos acercarnos al derecho a la propiedad privada y en caso de que su propiedad se vea afectada por, digamos, la actuación negligente de la empresa de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, al arreglar el tubo, se le inundó a usted la casa.
ahí nos encontramos en un caso muy sencillo de la responsabilidad por el daño a la propiedad. El segundo, que es la imputabilidad, esta tiene que ver con la relación de causalidad entre la acción o la omisión del Estado a través de sus agentes, ¿sí?, y el daño causado. Es decir, que el daño sea atribuible a los agentes de la administración pública. Que tiene que haber un nexo entre una cosa y la otra, entre el actuar y entre el daño. Recordamos el ejemplo que acabamos de poner de la empresa de servicios públicos que al hacer algún arreglo dañó el tubo y se inundó su casa, ¿sí? La relación directa es pues que de no haber dañado el tubo, pues no se habría inundado la casa. O pues si lo quieren ver de la manera inversa, ¿cierto? Al dañar el tubo, pues se inunda la casa. Entonces ahí vemos cómo está la causalidad entre una cosa y la otra. El tercero es la antijuridicidad. Lo mencionamos un poco al principio del módulo, pero lo retomamos. Y esta se refiere a la actuación estatal que dio origen al daño. Es decir, que ésta sea contraria al ordenamiento jurídico, que sea por una acción o una omisión. Vimos que se refiere a la carga jurídica que no está obligado a soportar el ciudadano. En este caso, pues no está obligado a soportar la inundación de su casa provocada por la empresa de servicios públicos, ¿sí? Pues su casa está en, digamos, óptimas condiciones y por el actuar negligente de la empresa de servicios públicos, pues esta se inundó. Y el cuarto y último será el factor de riesgo o el también conocido como daño especial. En algunos casos, pues la jurisprudencia ha establecido que ciertas actividades o servicios estatales implican un riesgo especial para los ciudadanos, ¿sí? Y esto puede generar de cierta manera, y manejemos este concepto con delicadeza, una presunción de responsabilidad del Estado. Dicho esto, veamos entonces algunos títulos de imputación en la responsabilidad del Estado, ¿sí? Ya ahora, tanto la doctrina como la jurisprudencia se refieren en temas de responsabilidad a los títulos de imputación. Uno de ellos es la falla en el servicio, es decir, debe haber una correcta prestación de un servicio público, ¿sí? Y la afectación de la debida prestación del servicio, pues va a generar o puede generar un daño. Segundo, el riesgo excepcional. Tercero, los daños ocasionados por trabajos públicos, como el ejemplo que vimos de la empresa de servicios públicos. Está el daño especial, la expropiación y ocupación de inmuebles en caso de conflicto bélico. Esto está contemplado en la Constitución política. Sexto, el rompimiento de la igualdad de los administrados frente a las cargas públicas. Acá vemos entonces que se refiere a la igualdad, que es tanto un derecho fundamental como un principio. En el momento de que haya un rompimiento en esto frente a las cargas públicas, entonces se puede comenzar a estudiar un tema de responsabilidad extracontractual del Estado. El enriquecimiento injusto o sin justa causa sería el séptimo título. El octavo sería el error judicial, muy común en los temas de privación injusta de la libertad, por ejemplo, aunque ese es otro título, que es el noveno. Y el décimo, que está, digamos, o que surge con la Ley 270 de 1996, que es la de la Administración de Justicia, y con la expedición de esta ley se configura la responsabilidad derivada por la prestación del servicio de la Administración de Justicia. Estos últimos tres que acabamos de mencionar, que tienen que ver con lo judicial principalmente, vamos a verlos más adelante porque toman mucha relevancia con todo lo que tiene que ver con los asuntos de género en los derechos humanos y cómo puede ser un camino muy fácil que haya una vulneración de derechos humanos durante los servicios judiciales, bien sea en la recolección de las pruebas, antes de que inicie materialmente el proceso judicial, en la práctica de las pruebas dentro del proceso judicial, que puede haber
por ejemplo, situaciones de revictimización y también, digamos, en el trato que se le da a las personas dentro de los procesos judiciales. Entonces, dentro de estos tres vamos a ver cómo se mueve bastante el tema de la responsabilidad del Estado en asuntos de género. Otros casos también tienen mucha relación, vamos a ver algunos, es con la falla en el servicio. Cuando el Estado debía proteger porque se presentaron denuncias, por ejemplo, y el Estado no actuó. Entonces, también veremos algunos casos jurisprudenciales que se ven en esta vía y que pues serán útiles para su ejercicio profesional en la medida en que ustedes podrán, digamos, valorar y dimensionar la importancia de las rutas de atención, de la eficacia de las rutas de atención y ya dentro de los procesos judiciales en cómo deben salvaguardarse los derechos de las personas que se ven involucradas o dentro de las partes del proceso en lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos derivados del género, en la identidad, por ejemplo, y demás que ya veremos con mayor profundidad más adelante. Para recapitular y digamos para darle conclusión a este módulo, entonces, recordemos que los procedimientos y los recursos para exigir la responsabilidad extracontractual del Estado se encuentran determinados tanto en el artículo 90 de la Constitución Política como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? O CEPACA, donde encontraremos el medio de control denominado como reparación directa. Dentro del código encontraremos entonces cómo se le da aplicación en términos pues, generales y ya procesales al medio de control de reparación directa y pues con esto podríamos concluir como la primera parte de lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual del Estado. Espero que pues continúen con esta línea y podrán encontrar material adicional como en los recursos del módulo.